¿Qué tal? Soy Arata. Welcome back a una nueva teoría, detalles, curiosidades y todo lo que sabemos hasta ahora en el capítulo 1 de uno de los personajes más emblemáticos de la franquicia de Poppy Playtime, el experimento 1006. The Prototype. ¿Qué cosas rondan sobre este misterioso personaje? ¿Sus huellas? ¿Qué apariencia posiblemente tenga? ¿Y cuál es mi percepción de este personaje? ¿Listos? Perfecto. Let's go. Las huellas de este personaje. Si bien es cierto que este prototipo no ha aparecido hasta la fecha, sí ha dejado unos rastros y pistas donde lo relacionan directamente, y entre ellos tenemos las siguientes. La habitación de la electricidad. Esta es la primera vez que vemos los indicios del experimento 1006, las cuales podemos observar de que en el muro ha dejado su huella destrozando el mismo con sus afiladas garras, que es una de las características físicas que se le relaciona a este personaje. Aparte de ello, se encuentra muy cerca también la frase Wonderful, que debió escribirlo también. El presubterráneo de la fábrica. Nosotros recogemos un VHS y al reproducirlo nos revelan en la pantalla del monitor el símbolo de una mano esquelética con extensiones afiladas, capaz de haber hecho las marcas en la pared, y que además también se nos muestra a un científico o médico que se lo está pasando muy mal debido a que el experimento 1006 se ha salido de control. Con esto podemos notar de que dicho ser es extremadamente agresivo, debido a que en la grabación se puede escuchar de fondo cómo está aniquilando uno por uno a los científicos que se encontraban cerca gritando de dolor y agonía, y cuando termina la grabación también muere el que hacía el reporte. Aunque sus probabilidades hubiesen sido muy bajas para sobrevivir, lo que lo condenó fue el haberse grabado. Si se hubiese quedado quieto sin hacer ningún susurro y sin moverse, tal vez el experimento no lo hubiese detectado enseguida, mas sin embargo pienso que hiciese lo que hiciese, era imposible escapar. Chapter 2. Imagen teaser número 1. Imagen donde la sombra de la mano de Mommy Longlegs está por recoger un peluche de Huggy Wuggy, pero al aumentar el brillo de la imagen se nos muestra la numeración 1006 de nuestro misterioso personaje, acompañado de esa característica sangre que posiblemente pertenezca a los científicos que él mismo mató. Aunque también esa sangre puede corresponder a juguetes vivos, debido a que en el Chapter 1 veíamos juguetes en las esquinas que tenían sangre. Por lo tanto, si el experimento 1006 y los demás tienen similitudes a un organismo vivo, significa que también necesitan alimentarse y devoren a otros para sobrevivir. Chapter 2. Imagen teaser número 2. Como última imagen tenemos una sección de la fábrica que al aumentar el brillo tenemos lo que parece ser las garras afiladas muy particulares que relacionan a dicho experimento, que posiblemente sea el acercamiento más relevante que tenemos de este ser. Continuamos ahora con el apartado de apariencias. Posible apariencia número 1. La menos probable de esta teoría, pero que igual la mencionaré, es Huggy Wuggy, el falso 1006. La razón por la que Prototype posiblemente se trate de Huggy Wuggy se debe a las siguientes coincidencias. La primera es precisamente la ubicación donde encontramos la pared rasgada por las garras del experimento 1006, que corresponden a la habitación de la electricidad, y muy cerca de dicha zona se encuentra el amigo Dientón. Independientemente de si se traten o no del mismo ser, hay una verdad clara, y es que los dos son capaces de acceder a esta zona. No sabemos hasta qué punto de la historia o capítulo regresará Huggy Wuggy, por lo tanto no es descabellado pensar que Huggy Wuggy haga sus movimientos en las sombras haciéndose pasar por el experimento 1006, cuando ahora anda desaparecido o supuestamente muerto, que obviamente no lo está, pero que puede hacer cosas ahora que nadie lo ve. La receta inicial de Mob Games, las cuales mencioné en el video de teorías del Chapter 1, mencionaba que los planes de una historia contada pueden cambiar dependiendo del éxito que se tenga de un juego. Por consiguiente, si Mob Games alteró la historia luego de que el capítulo 1 obtuvo mucha popularidad con el objetivo de desarrollar dicha historia muchísimo mejor a la que se tenía originalmente, significa entonces que Huggy Wuggy no es el experimento 1006, pero si la historia se mantuvo igual a pesar del recibimiento que tuvo el juego, entonces no deja de ser una posibilidad vigente de que Huggy Wuggy sea dicho experimento y que tenga esa garra escondida. Posible apariencia número 2. Un muñeco que inicialmente era inofensivo pero que luego cambió en algo sumamente peligroso. Para esto hay que tener en cuenta de que a pesar de lo sanguinario que fue el experimento 1006, no podemos negar la posibilidad de que su apariencia se vea adorable, debido a que Playtime Co., sea cual sea el experimento, siempre tienen la particularidad de verse como personajes amigables para los niños. Por consiguiente, este tampoco va a ser la excepción. En este ejemplo puse un oso, pero perfectamente puede ser cualquier otro y que es sumamente letal. Posible apariencia número 3. Un esqueleto.
En un comentario en la parte 1 de las pistas me mencionaron que la apariencia podría ser como la de Mother de la serie de Coraline, y luego de ello me puse a pensar en cómo podría haber llegado a lucir tan tenebroso, y llegué a la conclusión de que al ser el último experimento este no haya sido terminado. Por lo tanto, uno podría argumentar de que cuando se dio la aniquilación hacia los científicos, este prototipo aún no tenía desarrollado piel, cabello, ojos y demás aspectos superficiales por haber estado en una etapa prematura de desarrollo. Es posible que los científicos estaban enfocándose en la manera de que dicho prototipo los obedeciese y que una vez que lo lograsen pasarían a ponerlo bonito, con piel y ropa y demás aspectos superficiales. Por ello, cuando se liberó no tuvo nada de eso y quedó como un esqueleto de garras afiladas. Percepción de este personaje. ¿Es realmente malvado el experimento 1006? Tú me dirás, hostias, claro que sí. Y yo te pregunto, con la información que tenemos solo del capítulo 1, ¿por qué es malvado? Unos dirán, porque da miedo, otros dirán que por todo lo que se ha mencionado de él da mal rollo, otros porque es muy misterioso, o por lo que hizo en el VHS que aniquiló sin piedad a esas personas. Pero esas personas fueron las responsables del sufrimiento de los niños que fueron adoptados. De todo lo que sabemos hasta ahora, solo del capítulo 1, no hay prueba suficiente para considerar al experimento 1006 como alguien malvado, al menos no de momento. Hizo lo que ninguno otro no pudo, les dio el descanso a esas almas, víctimas de experimentos fallidos, liberó del sufrimiento de los niños que actualmente podrían estar dentro de los juguetes de la fábrica y también evitó que hubiesen futuras víctimas de más niños de orfanato. Y ojo, que todo esto posiblemente cambie cuando sepamos más del experimento 1006. Sus verdaderas intenciones a futuro puede que lo hagan convertirse en un villano o en alguien malvado, o que se trate del propio Elliot Ludwig quien está detrás de ese esqueleto. Todo puede pasar. Pero hasta donde sabemos, terminó con una ola de dolor y sufrimiento. ¿Su método fue sanguinario? Sí, pero trajo un bien mayor. Así como dijimos que no había motivos fuertes para considerar al prototipo como alguien malvado con lo mostrado en el capítulo 1, tampoco podemos descartar la posibilidad de que a medida que obtiene las partes y poderes de los demás juguetes, hagan que se vuelva tan poderoso que quiera hacer el mal. Teniendo todas las habilidades, tanto el estiramiento de Mommy Longlegs y las demás habilidades de los otros Swagnimals, haga que quiera abusar de ello para su propio beneficio, y ahí sí se volvería malvado. Y sinceramente no le tengo miedo, y más sabiendo que mi recompensa al ganarle es un beso con Poppy. El posible significado de los diálogos del VHS. De lo que podemos sacar de los diálogos del sujeto del VHS, podemos fijarnos en lo siguiente. La coordinación y cooperación son evidentes en sus habilidades. Además incluye las habilidades de otros experimentos de su tipo. Y justamente cuando se refiere a su tipo, significa que el experimento 1006 pertenece a una clase o categoría, y esas son los Swagnimals. Por ende, el experimento 1006 también se une a la familia. Por lo tanto, tiene más sentido la oración ahora que cuando habíamos jugado por primera vez y aún no sabíamos a qué se estaba refiriendo con los de su tipo, y ahora ya sabemos que es por Swagnimals. Existe la probabilidad de que haya un enemigo que no nos estemos dando cuenta, y no es precisamente el experimento 1006. En una de las frases del VHS relata: su ausencia fue una falla en el proceso científico que bajo ninguna circunstancia debió ignorarse. Y aquí teorizo de que alguien intencionalmente alteró el proceso científico para que el experimento 1006 se liberase y aniquilara a todos los científicos, porque me cuesta mucho creer que un grupo de profesionales con altos niveles de estudio y precaución se les haya escapado algo tan crucial como esto, y más aún si se trata del prototipo más importante jamás creado. Por supuesto que existe el error humano, pero como dice el VHS, bajo ninguna circunstancia debió ser ignorado, y aún así sucedió. La única manera factible es que haya sido intencional, posiblemente para silenciarlos, ya que los científicos sabían demasiada información. Puede que incluso también alguna de estas personas hayan chantajeado con hacer público todo lo que saben a cambio de más dinero, y Elliot Ludwig u otra persona tomase medidas drásticas contra ellos. El último diálogo especifica que debemos trabajar en el nombre de la ciencia, incluso si los que están debajo lo entienden o no. ¿A qué se están refiriendo cuando mencionan los que están debajo? ¿Podría referirse a la sociedad que no apoya lo que hacen ya que es inmoral e inhumano lo que están realizando? También podría referirse a las víctimas que se encuentran en los pisos más bajos de la fábrica, los cuales no entienden por qué deben sufrir o pasar mucho dolor por las ambiciones de estos tipos. Lo que sí es evidente es que esta frase se puede interpretar de muchas maneras.
Y ese sería el video de teorías con respecto hasta lo que tenemos del capítulo 1 al personaje más emblemático y misterioso de Poppy Playtime. ¿Cuál podrá ser la verdadera naturaleza de este prototipo? Es muy posible que nos complique las cosas dentro de la fábrica, pero está por verse si realmente es el enemigo o quizás otra víctima de los experimentos ilegales de Playtime Co. Agradezco que me hayas hecho saber esos detalles que son de suma importancia para teorizar lo que podría estar sucediendo en la fábrica. Gracias por el apoyo ofrecido en estas teorías y nos vemos en la próxima.